La exposición de imágenes en movimiento de 1897 a 1925. Se cree que las imágenes en movimiento se introdujeron en Corea por primera vez a mediados de 1903, debido al artículo de periódico que pueden ver en la esquina inferior izquierda. Sin embargo, en documentos y en testimonios relacionados, se dice que las imágenes en movimiento se importaron alrededor de 1897 o 1898 por la relación comercial y geopolítica con Japón. Con la expansión del mercado, la ciudad coreana sintió la necesidad de abrirse al mundo, pero con sus rígidas doctrinas morales y religiosas provenientes del confucianismo, la entrada de la cultura occidental se obstaculizó y por lo anterior, hasta 1920, las películas importadas dominaban las salas de cine coreanas y se calcula que unas 2.570 fueron proyectadas. A pesar de haber pequeñas proyecciones desde 1897, no fue sino hasta 1906 que el primer teatro permanente apareció, cuando la casa de máquinas Hansung Electronic Company, la que se observa en la esquina inferior derecha, fue nombrada Dongdaemun Moving Picture Venue. Posteriormente, el número de teatros aumentó en los siguientes 8 años. El gusto de la audiencia coreana se inclinaba por películas de ficción como El paisaje al sur de Marsella, proyectada en el teatro Yongkang en 1912, y una película que se relacionaba sobre la guerra ruso-japonesa que se proyectó en el teatro Ganghyun-jong Park en 1913. El 27 de octubre de 1919, La lucha por la justicia fue el primer kinodrama por Shikuk-ha y fue proyectado en el escenario del Teatro Dangsung-ha. Los kinodramas hicieron una gran contribución al nacimiento del cine coreano. A pesar de las restricciones técnicas y financieras que enfrentaba el cine, algunos grupos de teatro intentaron romper con el estancamiento y seguir tomando ideas de los kinodramas. En 1923 se estrenó el primer cortometraje coreano completo, La Frontera, un drama de acción dirigido por Wong Sang-man. El kinodrama son imágenes en movimiento que fueron importadas de Japón y se hicieron lo suficientemente populares como para marcar el comienzo de la producción propia de Corea. Esto con el fin de reforzar las obras de teatro y la cultura. Las películas no solo estaban destinadas para el entretenimiento, también se usaban para concientizar una causa de interés público. Por ejemplo, El voto hecho debajo de la luna, 1923, fue una película educativa patrocinada por el gobierno general japonés de Corea para incentivar el ahorro. La película se proyectó de forma gratuita para atraer al público más amplio. Lee Won-ha, la primera actriz coreana, en 1923 interpretó el papel de una heroína en El voto hecho debajo de la luna, en una época en que las mujeres no se les permitía actuar en el escenario y los hombres debían interpretar papeles femeninos. Ella fue una de las pocas actrices que lograron construir una carrera. Bueno, ahora vamos a hablar del periodo que los historiadores del cine llaman el heyday del cine mudo coreano, que fue de 1926 a 1934. Como ya sabemos, los japoneses habían ocupado Corea desde 1910, entonces esta era una etapa colonial
Y en esta etapa se produjeron más o menos de 140 a 150 películas. Eh, pues todas eran de cine mudo, no había sonido. Y en esta época, algunas de las películas, digamos, casi todas representaban historias al estilo Shimpa, que es el teatro japonés, y algunas tenían como ciudadanos que salían del rol, entonces como que eso no gustaba mucho al gobierno japonés. Por ejemplo, había mujeres que salían del confucianismo y entonces exploraban amores o se divorciaban, cosas así. Y en esa época, justo en el año 1926, el primero del que hablamos, sale Arirang, una película que marcó, digamos, el cine coreano. Es una película muy famosa que fue hecha por Chansa Na-eun-gu, que tenía 25 años en el momento y se convirtió en un maestro del cine coreano. Esta película, digamos, exaltaba los valores nacionalistas coreanos, como, digamos, anti-Japón, y se trataba de un tipo que estaba como mal de la cabeza, que mataba al hijo de un terrateniente que estaba ligado a la policía japonesa. Entonces esta película fue muy importante, emocionó a todos, se supone que fue un hito, pero no sobrevivió, no sobrevivió al tiempo y entonces solo sobrevive como el guión y algunas imágenes. Entonces en esta misma época, digamos desde los 20, Japón ya estaba intentando establecer su Motion Picture and Film Censorship Regulation, que es como el comité de censura a las películas, y entonces este comité controlaba lo que eran las proyecciones, controlaba los teatros y además hacía unas campañas de educación que la hacían en hoteles, en todos lados, que justificaban la ocupación japonesa. Entonces ellos controlaban, digamos, aprobaban las películas que iban a proyectar y en los teatros siempre la policía japonesa estaba presente. Entonces ellos, bajo los criterios de que era amenaza a la seguridad pública, moral o la salud, entonces ellos censuraban, no dejaban las películas pasar. Y entonces, por esto mismo, digamos, hay películas muy famosas que les cortaron pedazos. Por ejemplo, Bloody Horse de Hong Kang-myung, les cortaron más de la mitad. O A Ferry Boat That No One Owns de Lee Kyung-hwan también fue cortada al menos 994 pies de film. Entonces en esta época muchos actores y productores de cine huyen a Shanghai, que era como el Hollywood del Oriente. Entonces en esta época es conocida también como la época dorada del cine chino, en la que uno de los actores más importantes, Jin Yan, fue nacido en Corea, o sea, era coreano y él lo llamaban como el emperador del cine chino o algo así, y era muy importante. Entonces él huyó de Corea. Y bueno, entonces en esos 30 ya estaban intentando invadir China, Japón, entonces había cada vez más censura y más films pro Japón. Muchos coreanos también producían films, digamos, pro Japón. Y entonces en esta época, en el 35, justo después de que esta época que estoy hablando se termina, aparece la primera película con sonido, que fue la historia de Chunhyang, dirigida por Lee Myung-woo y fue ayudada a hacer, digamos, toda la parte del sonido por Lee Pil-woo, que es una leyenda del cine coreano también, le llaman uno de los padrinos del cine coreano. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. La época de 1935 a 1945 representa los últimos años del Imperio japonés sobre Corea. Esta época está dividida en tres grandes momentos, los cuales serían la aparición o el desarrollo de las películas con sonido en Corea, las cuales van ligando un poco a la identidad coreana cinematográfica, y con ello llega un decreto imperialista japonés, el cual seguiría la segunda etapa, que es un poco como Japón se impone sobre la cinematografía coreana. Y con esto cierra una tercera etapa, que sería la independencia coreana, el 14 de agosto de 1945, donde se viene una época de películas que narran la independencia de Corea. Para entrar un poco en contexto, luego de que Corea descubriera el cine sonoro en el año 1930 con la película When Paramount Parade, sintió gran ambición por adquirir un desarrollo cinematográfico capaz de producir grandes obras y novelas. Con esto, un joven coreano, Lee Pil-woo, luego de varios viajes entre China y Japón, logró adquirir la tecnología necesaria para desarrollar estas películas, y con ella logra la primera película con sonido en Corea, la cual fue The Story of Chunhyang,
en 1935, donde empieza nuestra etapa. Con ella, Corea empieza a adquirir y a generar un desarrollo de 4 a 5 años sobre las películas con sonido. Entre esto, 5 años de 1935 a 1940, Corea llegó a desarrollar al menos 26 películas, generando varios periodos de desarrollo donde el cine con sonido iba mejorando cada vez más. En 1935, Corea, ya tras haber fundado como bases sólidas de cine con sonido, logra su primer festival de cine, en el cual ya empiezan a hacer películas que no solo hablaran de historias extranjeras como novelas japonesas o incluso chinas, sino que ya narraran un poco historias coreanas o adaptaciones de novelas coreanas. Tras 1938, el desarrollo de cine llega a Japón, ya que el presupuesto coreano no era muy amplio para desarrollar películas, ya que estaba sometido a pues, los ideales japoneses, por lo cual para el desarrollo de películas se tenía que contar con un patrocinio japonés en gran parte. Y este patrocinio japonés vino con un decreto, que era el abuso en el que Japón pretendía como usar este patrocinio para influir a Corea en que sus películas y sus obras tenían que contar con propaganda militar y con desarrollo de guerra con el poder japonés frente a todo. Ejemplos como mostrar el poder militar o la bandera del sol naciente. Lo cual surgió aproximadamente en 1940. De 1940 a 1945, Corea vuelve, y aunque estaba tomando su identidad, siempre estuvo influido por la cultura japonesa y por novelas japonesas del estilo. Entonces, de 1940 a 45 vuelve y retoma un poco las películas de avance de desarrollo coreano, pero influenciadas en novelas japonesas e historias japonesas. Algunas películas de estas serían Mountain Village o Life of the Sea, películas las cuales narran historias japonesas y están inspiradas en la cultura japonesa más que la coreana. Luego de esto, en 1945, cuando Corea adquiere su libertad, ignoran por completo la cultura japonesa, ya que tienen su libertad y quieren expresar cómo la adquirieron, y empiezan a hacer películas sobre la libertad coreana y la identidad coreana. En 1953 se conoce la época llamada la Liberación y la Guerra de Corea. En primera instancia, es importante destacar que el periodo de liberación se inicia con la devastación de Japón debido a la bomba atómica y la consecuente rendición del emperador Hirohito. Así pues, en el año de 1945 los coreanos pudieron por fin gritar por el inicio de su independencia. No obstante, esta alegría no duraría mucho, debido a que el dominio de la península coreana por parte de países extranjeros volvía a ser un problema que impedía la autonomía de dicho país para tomar decisiones en muchas dimensiones. Además, estableció la línea del paralelo 38, la cual dividía las zonas de ocupación soviética en la parte norte y las zonas de la parte sur que correspondían a Corea del Sur, lo cual venía acompañado de las tensiones y disputas entre la Unión Soviética rusa y Estados Unidos en torno a esta península. Luego de esta etapa vendría la época de la posliberación, la cual se considera que comienza en el año de 1945, tras la liberación anteriormente mencionada, hasta el estallido de la Guerra de Corea, pasando por el año de 1948, periodo de tiempo en el que se estableció el gobierno surcoreano. De esta forma, durante la fase de posliberación se pudieron ver reflejados dos momentos importantes en el cine coreano. La primera fue la llamada época de las películas de liberación. En estas, los cineastas, a pesar de las precarias condiciones del país, lograron producir películas que expresaban principalmente la alegría de la liberación y el orgullo nacional que se sentía en aquel tiempo. Algunas de las principales películas de esta época son La crónica de Ahn Jung-un, dirigida por Lee Koo-young en 1946, Jung-moon y el mártir de Jung Bong-chun en 1947 y finalmente Viva Freedom de Cho In-kyu en 1946. Esta última mostraba principalmente la felicidad por la liberación y la emoción por la reconstrucción del país. Actualmente, esta cinta es reconocida como una de las películas más representativas de este periodo. En la segunda época post-liberación fueron evidentes principalmente las diferencias y conflictos políticos entre las personas de derecha e izquierda, que se expresaban con la misma visión de la península en la República de Corea y la República Democrática Popular de Corea. Por tanto, las películas de este periodo expresaban principalmente la tragedia del país tras la creación del paralelo 38. Así, para el año de 1949 se presentaron películas como La realidad de Corea del Norte y El colapso del paralelo 38.
En este mismo año, los cineastas buscaron mejorar la calidad de sus producciones a pesar de las condiciones del país. Llegó así la primera película en color de 16 milímetros titulada El diario de una mujer, bajo la dirección de Hong Sang-ki. De esta misma manera, durante este año se realizaron películas con diferentes técnicas que a su vez iban creando nuevos géneros. Algunas de estas técnicas fueron el estilo Shinpa, adaptado del teatro japonés, con su correspondiente narrador, mejor conocido como Byung-se. Así pues, solo se hicieron 61 películas coreanas en los 5 años posteriores a la liberación, 4 en 1946, 3 en 1947 y 22 en 1948, 20 en 1949 y 2 en la primera mitad de 1950. No obstante, el número de documentales y películas culturales incrementó al igual que el de los noticiarios. Por otro lado, después de la liberación y con el inicio de la guerra del gobierno militar del ejército de Estados Unidos en Corea, los directores coreanos se dedicaron a producir películas culturales, como La topografía de la isla Jeju, La rosa de Sharon y La ciudad de la esperanza. Entre algunos de los documentales coreanos más memorables de este periodo destacan Liberation News, Chosun Olympic y The Korean Textile Co. Otro de los principales hitos de esta época del cine coreano es la creación de la Unión de Películas Chosun, CFU por sus siglas en inglés. Esta organización fue creada en diciembre de 1945 y trabajó activamente para mejorar el cine coreano. Sin embargo, en el año de 1948, tras el establecimiento del gobierno coreano, esta organización cesó sus actividades. A pesar de todas estas dificultades, la CFU participó activamente para llamar la atención hacia las preocupaciones del cine coreano en la época, tales como la necesidad de que el gobierno se interesara en las producciones nacionales, los altos impuestos para realizar eventos artísticos y las diferentes regulaciones que no permitían el desarrollo del cine nacional. Finalmente, cabe resaltar que dentro de la devastación, dificultades y situaciones complicadas que trajo la guerra de Corea, los cineastas fueron al frente y filmaron algunas imágenes históricas de la guerra e hicieron películas durante su estancia en las ciudades de refugiados donde la gente se trataba de alejar del conflicto. Además, el ejército patrocinó documentales de combate y noticieros donde el mayor logro de este equipo de filmación fueron los volúmenes 1 y 2 de An Assault of Justice.